se sepa, formando siervos conforme al corazón de Dios. Muy buenas tardes, tengan ustedes allá en sus casitas. Estamos aquí desde el Seminario CEPA en la biblioteca, una tarde más del martes. Muy contentos por poder compartir con ustedes esta tarde de diálogos, donde vamos a estar conversando acerca de las disciplinas espirituales, y en esta ocasión queremos desarrollar durante un tiempo, un martes al mes, una disciplina espiritual, con el fin de que aprendamos y podamos extender el tema que una vez tocamos. Entonces, queremos hablar en esta ocasión acerca del ayuno. Tenemos aquí al profe Steve Sammons, ya tiene campo fijo en este panel. Gracias. Y tenemos hoy a nuestro compañero Aaron Mendoza de la iglesia La Biblia Dice, y estamos contentísimos de poder tener a Aaron aquí, porque tener a un estudiante y a una persona que se está formando para servir es una de las cosas que el seminario quiere hacer, y estamos contentos de que podamos compartir en esta mesa profesores y estudiantes y aprender unos de otros y compartir opiniones y debatir opiniones, y eso es una de las cosas que más disfrutamos aquí. Bienvenido, Aaron. Muchas gracias. El ayuno como una disciplina espiritual. El ayuno, en su definición, significa abstenerse de alimentos por un tiempo determinado, o así lo conocemos. Muchas personas alrededor del mundo ayunan. Algunas religiones, como los musulmanes o los hindús, también ayunan, ¿verdad? Tenemos ayunos médicos que a veces nos mandan a ayunar por medicación, pero el ayuno que vamos a hablar hoy es el ayuno cristiano, el ayuno que usted y yo como cristianos y como una disciplina espiritual debemos desarrollar. En muchas partes de la Biblia se menciona el hecho como un sacrificio realizado para Dios. Mucha gente ve el ayuno como un sacrificio, como algo que deben de hacer para agradar a Dios o para conseguir algo de Dios, ¿verdad? Es lo que mucha gente piensa. Y algunos también piensan que puede ser como un arma poderosa para guerra espiritual, y lo usan para combatir ahí con demonios y con cosas espirituales, ¿verdad? Basados en el versículo que dice que es donde Jesús dice: este demonio no se sale si no es con ayuno y oración, ¿verdad? Entonces, hay muchos conceptos acerca del ayuno, y hoy quisiera que como miembros del seminario podamos dar como un aterrizaje bien bíblico de lo que es realmente el ayuno y de lo que la Biblia dice realmente del ayuno, y no de lo que nos han hecho creer. Entonces, existe también el sacrificio espiritual, ¿verdad? El cual consiste en no ingerir cosas nocivas para el espíritu. Entonces, mucha gente ayuna de alimentos, por el ejemplo bíblico, pero también ahora se practican ayunos como espirituales, no ver películas con cierto contenido, pasar, no sé, un día de meditación, no contaminarse de alguna manera con televisión o música secular, sino solamente en la presencia de Dios, y a eso le llaman ayunos espirituales. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el ayuno y por qué se dice que es una disciplina espiritual? Bueno, creo que lo hizo la definición bien, en el sentido de que normalmente cuando pensamos en ayuno estamos hablando de abstener de alguna comida, algunos abstienen de agua también. No se puede abstener de agua por mucho tiempo, es decir, más de normalmente 3 días, pero normalmente sí, cuando hablamos de ayuno es absteniendo de alguna cosa. Ok, Aaron. Sí, tal vez lo que agregaría es que el ayuno en sí, si solamente nos abstenemos de alimentos o de agua por un tiempo, ¿verdad? Podríamos verlo como parte incluso de una dieta, ¿verdad? En este caso, el ayuno como disciplina espiritual lleva un sentido mayor, que es el buscar a Dios con más intencionalidad, con más intensidad. Curioso que le llamamos a la primera comida, ¿verdad?, el desayuno. Ya estamos rompiendo el ayuno que hacemos durante toda la noche. Curioso que se llame el desayuno. Ajá, muchas gracias. Y entonces, el ayuno como disciplina espiritual debe ser practicado por todos los cristianos.
Bueno, no hay un mandamiento para ayunar en la Biblia. Entonces eso es lo difícil cuando comenzamos a decir que tenemos que hacerlo, porque no hay un mandamiento para hacerlo. Aunque Jesús dijo después de que sale el novio que ellos iban a ayunar. Entonces creo que el ayuno es algo que podemos hacer, es algo que puede ser, en mi vida ha sido de bastante bendición. Y como mencionó Aarón, ahora creo que es la otra parte del ayuno, no es solamente de abstenerse, pero es tomar un tiempo para enfocar en Dios. ¿Y por qué debe de ser una disciplina? Porque no es fácil. Ok. ¿Aaron? Sí, y cuando pensamos en abstenernos de algo tan básico como el alimento, sin duda llegamos a percibirlo como eso, como un sacrificio, como algo que es costoso, algo que no es fácil, como dice el profesor. Sin embargo, bueno, me gusta mucho, hay un autor, Richard Foster, ¿verdad?, que da la siguiente definición, dice: la idea central del ayuno es la negación voluntaria de lo que de otra manera sería una función normal, con el propósito de realizar una actividad espiritual intensa. No hay nada malo en estas funciones normales de la vida, comer, ¿verdad? Simplemente sucede que hay momentos en los que las ponemos a un lado para concentrarnos, ¿verdad? Como decía ahora el profesor, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16, dice: cuando ayunéis. Si bien no hay un mandato, Jesús suponía que la gente ayunaba. Sí. Y entonces, más allá de que haya un mandato, no, vemos que el mismo Jesús de alguna forma supone o deduce que la gente iba a ayunar. Y es que inclusive cuando Jesús está acá con nosotros en la tierra, Él se refiere al ayuno, ¿verdad? Porque la gente en el Antiguo Testamento ayunaba. Sí. Entonces, según la palabra de Dios, en tiempos bíblicos existían razones por las que la gente ayunaba. Por ejemplo, para demostrar que se arrepentían de sus pecados. Entonces, mediante el profeta Joel, Dios les dijo a los israelitas: vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno, y lloro y con plañido, en Joel 2:12. También otra razón por la que ayunaban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, era para conocer y prepararse para hacer la voluntad de Dios. Jesús ayunó, ¿verdad?, para prepararse para el ministerio que iba a emprender. En Lucas está esto. Y otra razón por la cual la gente ayunaba en la Biblia era para buscar la ayuda y la guía de Dios. Los que viajaron de regreso a Jerusalén ayunaron para demostrar que pedían ayuda de Dios con sinceridad. Eso está en Esdras 8. Pablo y Bernabé a veces ayunaban antes de nombrar ancianos en las congregaciones. Y esta parte vamos a verlo un poquito más adelante, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé ayunaron, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? Será una práctica que deberíamos también conservar nosotros. Entonces, existían algunas razones para ayunar, y existen hoy razones por las cuales debamos ayunar. Sí, bueno, como mencionaba al inicio, ya que el ayuno lleva esta intención, ¿verdad?, de buscar a Dios de una manera intensa, de una manera más enfocada, suponemos que hay razones por las cuales acercarnos a Él de esta forma. Yo, por ejemplo, creo que una de las razones por las cuales podemos ayunar es cuando estamos siendo tentados, atacados por algo específico, ¿verdad? Creo que uno como cristiano puede enfocarse en buscar al Señor, ¿verdad?, sustituir estos tiempos que uno normalmente utiliza para ingerir alimento, ¿verdad?, invertirlos en oración, buscando la guía, la dirección de Dios, buscando victoria en el Señor, en áreas de nuestra vida que pueden representar una fortaleza. Me parece que puede ser un buen motivo de ayunar. Sí. ¿De acuerdo? Lo mismo que digo. De acuerdo, sí. Ok, entonces, mientras la gente está ayunando, o mientras buscamos, por ejemplo, si estamos siendo tentados y estamos buscando
fortaleza en el Señor para vencer la tentación, es un sacrificio, entonces ayunar. Bueno, en lo personal, cuando yo ayunaba, era más que nada para tener dirección, era más para tener dirección y para poder escuchar la voz de Dios. Para mí, y que tal vez eso es otra cosa que sucede cuando hablamos de las disciplinas. En las disciplinas es importante tal vez pensar cuáles son algunas disciplinas que funcionan para uno, ¿verdad? Por ejemplo, para mí normalmente cuando hablamos de tentación, para mí lo más importante era tomar en cuenta qué estaba pensando, agarrar los pensamientos, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en Romanos 12, 1 y 2, de ser transformados, renovados a través de mis pensamientos. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando yo he sido tentado o yo estoy batallando con algo, lo que trato de hacer es tomar más tiempo en meditación de la palabra, tomar más tiempo en asegurando que estoy guardando mis pensamientos. Pero es posible que personas ayunan o practican disciplinas por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando yo ayunaba, más que nada, el ayuno era para un tiempo para ponerme quieto delante del Señor, despegar un poco del ruido alrededor. De hecho, es bueno encontrar un lugar quieto, un lugar apartado, un lugar donde uno puede tomar tiempo, leer, reflejar. Entonces, para mí, la disciplina de ayuno más que nada ha sido una disciplina relacionada con dirección. Pero yo creo que eso varía porque históricamente como mencionó, gente han ayunado por guerras espirituales, diferentes razones, y entonces depende mucho de la persona. Entonces podríamos decir que esos ayunos existen, o sea, si existe un ayuno para tener guía, si existe un ayuno para vencer la tentación, si existe un ayuno para la guerra espiritual, ¿verdad? ¿Qué tipo de ayunos existen hoy? ¿Y qué tipo de ayuno puede practicar el cristiano de hoy? Sí. Yo lo resumiría en una búsqueda de Dios, ¿verdad? Porque cuando pensamos en que yo necesito fortalecer mi espíritu para vencer la tentación, necesariamente tengo que buscar al Señor, que es quien me enseña cómo vencer la tentación. Igualmente con el tema espiritual, yo busco al Señor para que me dé discernimiento en medio del mundo espiritual, ¿verdad? Que muchas veces es muy ajeno al nuestro. Y cuando vemos en la Biblia los ejemplos de ayuno, vemos que la gente siempre buscó la voluntad de Dios. Por ejemplo, el ayuno de la reina Esther, que pide gracia para con el rey. Vos mencionabas por ahí el de Esdras, Nehemías, ¿verdad? Cuando estaba cuando se dio cuenta que los muros habían sido, ¿verdad? Destruidos, él también ayuna. Y parece que por momentos ese ayuno iba como acompañado como de un sufrimiento, como de un dolor, ¿verdad? Y el pueblo entonces se inclinaba a buscar al Señor buscando esa dirección. Y yo lo que creo es que erróneamente por momentos hemos creído que el ayuno es para doblarle el brazo a Dios, como que podemos cambiar las decisiones que Dios ya ha tomado respecto a ciertas cosas, y no es cierto, ¿verdad? Nosotros buscamos simplemente a Dios de una forma intencional, queriendo conocer su voluntad, no entenderla, pero sí conocerla. Cuando Es para doblar el corazón nuestro, no la de Dios. Así es. Humillar el nuestro. Cuando Sí. nosotros, ¿verdad? Escuchamos de gente que dice, es que yo me sacrifico porque yo ayuno, ¿verdad? A mí personalmente me recuerda a los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento para conseguir el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, yo hago esto para conseguir tal cosa. Actualmente pasa eso, mucha gente dice, voy a hacer X cosa, ¿verdad?
una vez al año para obtener tal cosa, una promesa, o, ¿verdad? Cosas así. Tanto y mucho también en el mundo nuestro, ¿verdad? Del cristianismo. Voy a ofrendar para recibir esto de Dios. Yo me voy a sacrificar porque yo voy a dar todo mi salario este mes, por decir algo. Entonces, ¿Y su esposo sabe eso? No. No, Juan, eso pasa. No, entonces, perdón. Entonces, es mi pregunta si realmente el ayuno es un sacrificio. O sea, si de verdad es un sacrificio, porque vemos eso que usted mencionaron, el sufrimiento, ¿verdad? A veces hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos mal, pero ¿o qué es ese sufrimiento que existe? Es un sacrificio. Vamos a ver, yo no lo veo como un sacrificio, ¿verdad? Porque realmente uno está haciendo algo que le beneficia a uno. Vamos a ver, abstenerse de alimento puede llegar a pensar, por ejemplo, gente que tal vez no ha practicado el ayuno nunca, puede pensar que abstenerse de alimento puede ser algo muy fuerte, ¿verdad? Algo, ay no, ¿cómo voy a pasar sin comer? Pero de nuevo, cuando entendemos el sentido del ayuno, que como decíamos al principio, no es dejar de comer por dejar de comer, ¿verdad? Por hacer dieta o lo que sea, sino enfocar ese tiempo en el Señor, experimentamos la fortaleza de Dios, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Y es algo que yo no sé si el profesor lo podría explicar, pero pasa, ¿verdad? Pasa que estás ayunando y no sentís hambre, y por momentos sentís hambre, te pones a orar y de alguna forma el Señor, ¿verdad?, fortalece tu espíritu y pasa algo que tal vez uno no puede explicar, ¿verdad?, médicamente, pero sí pasa algo. Entonces yo no lo veo realmente como un sacrificio. Para pensar en sacrificio es como decir que un atleta sacrifica para entrenarse, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, yo me sacrifico, pero tal vez una palabra mejor sería dedico, ¿verdad? Yo me dedico a entrenarme, me dedico porque quiero los resultados que esa disciplina da. Entonces, yo no veo un sacrificio en el sentido de que estoy pagando por algo, pero es una disciplina en el sentido de que me estoy enfocando en algo. Y sí requiere un esfuerzo. Sí requiere un esfuerzo, sí requiere un enfoque, sí requiere un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo? Ahora hay mucha tendencia a decir, bueno, yo no ayuno de comida total, pero entonces ayuno de carne. No como carne, ¿verdad? Porque mucha gente he escuchado decir que el ayuno es quitar algo que a usted le gusta mucho, ¿verdad? Porque es como ese sacrificio. Entonces, de pronto yo por mi dieta no puedo abstenerme completamente de alimento, pero puedo abstenerme de carne. Entonces durante una semana no voy a comer carne roja. O durante este día, si yo estoy acostumbrada a comer carne roja todos los días, lo voy a hacer. O ahora que hay redes sociales, entonces yo no voy a entrar a redes sociales durante una semana, durante un día. Y están enseñando a las personas a que el ayuno no solamente es de alimento, sino que puede ayunar de televisión, de Netflix, de Facebook, de WhatsApp, no sé, etc. ¿Son realmente esos ayunos? O sea, hoy en el siglo XXI, para nosotros, esos podrían ser ayunos. Creo que regresamos a lo que mencionamos al inicio, lo que Aaron mencionó, de que si un ayuno para tratar de doblar el brazo de Dios, tal vez está equivocado, ¿verdad? Pero un ayuno para poder enfocar en Dios, es posible que tienes que pagar Netflix para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Dios no grita. Dice en los Salmos, ponte quieto y escucha a Dios, ¿verdad? Cuando vemos de Elías, por ejemplo, Elías dice que había un viento fuerte, había un terremoto, había un fuego, Dios no estaba ahí. Había un viento pasible, Dios estaba ahí. Entonces es como que Dios está diciendo, ustedes quieren escucharme a mí, tienen que acercarme a mí. Entonces
para desconectar, si necesitas desconectar de Netflix o de Facebook o de deportes o de alguna otra cosa, entonces es la idea de desconectar de algo para enfocar en Dios. Entonces no ayunamos para conseguir algo de Dios, ayunamos para enfocarnos en Dios. Para enfocarnos en Dios. Me encanta esa parte, me encanta porque hemos sido... Pero recibimos algo en una relación. Tal vez no es igual, ¿verdad? Yo no ayuno para un carro nuevo, pero puedo ayunar cuando yo estoy conectado con Dios, cuando los planes que Dios tiene para mi vida son más claros para mí, no para Dios, ¿verdad? Porque ella sabe. Entonces, cuando son más claros para mí, yo tengo un beneficio. Pero tal vez no es el mismo beneficio en que he torcido el brazo de Dios y ahora me va a regalar algo de lo que yo quiero, ¿verdad? Sí, ahí conozco mujeres, ¿verdad? Y digo mujeres porque son con las que yo me relaciono más íntimamente, que ayunan para resolver una situación de su matrimonio, para que Dios responda a una petición de su matrimonio. ¿Es válido? Siempre y cuando están realmente haciendo lo que Dios dice. Ok. Digo eso porque a veces gente dice, estoy ayunando para X cosa, esto me ha tocado a mí, ¿verdad? Estoy ayunando para X cosa, bueno, que en la Biblia hay principios, ¿verdad? Tienes que respetar a su esposo. Bueno, si no, puedes ayunar todo lo que quieras, pero si no estás respetando a su esposo, el ayuno poco te sirve, ¿verdad? Si el esposo puede ayunar todo lo que quieres, pero si no está amando a su esposa, enfocando en su esposa, como dice Efesios 5, entonces el ayuno no le sirve para mucho, ¿verdad? Porque tal vez le guarda un poco de dinero, pero aparte de eso, es decir que Dios no va a mover o no nos va a quitar de nosotros nuestra responsabilidad. Y eso hay que tener cierto cuidado, que las disciplinas espirituales no son una manera de que yo no hago nada, yo nomás aquí me quedo calladito, quieto y que Dios haga todo, ¿verdad? Porque hay veces que... ahora, uno podía ayunar y decir, Señor, ¿qué está pasando en mi matrimonio? Yo no entiendo esto, revélame algo. Y entonces uno puede entender qué está pasando, entender qué está sucediendo, pero para decir yo voy a ayunar para que cuando yo grito a mi esposo no se enoja. Tal vez hay otras cosas que debe hacer. Para que no me pegue. Ok. Bueno, eso es otro lado. Eso nos da pie, lo que nos explicaba, ¿verdad? A la pregunta que seguía, y era los motivos erróneos, Aarón, para que un cristiano ayune. ¿O cuál sería el ayuno que Dios no toma en cuenta? Que Dios dice, mira, pasó sin comer todo un día y para nada, ¿verdad? Y creo que pasa porque a veces la iglesia, la congregación nos invita a ayunar, y nos invita, y sí nos dice, bueno, es un tiempo para que usted en lugar de comer, ore, pero no nos explica más allá, ¿verdad? Entonces, Aarón, ¿cuáles serían, agarrándonos ya de lo que Samos nos dijo, ¿verdad? Los motivos erróneos para que un cristiano ayune. Sí. ¿O cuál sería el ayuno que Dios no tome en cuenta? Bueno, definitivamente como hemos estado mencionando, un ayuno que intenta doblar el brazo de Dios, que intenta doblar la voluntad de Dios o cambiar la voluntad de Dios para nuestras vidas, es un ayuno que no va a tener efecto, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el ayuno que hace David después de su pecado, ¿verdad? Con Betsabé. David ayuna, pero igual el niño no se salvó, el niño murió. Sí, el niño muere. Y cuando David escucha la noticia de que el niño muerto, no dice la Biblia que él reclama, Dios, ¿por qué no viste mi ayuno? No, él pide que le traigan algo de comer, se alista y sale, y continúa, sigue adelante, porque él tenía claro que al final sí iba a ser la voluntad de Dios, o al menos así lo percibo. Un ayuno que tal vez Dios no toma en cuenta, un ayuno lleno de religiosidad, porque tal vez lo vemos como algo que tengo que hacer, algo más en mi lista de cosas por hacer, como parte de mi búsqueda de Dios,
y no realmente con una disposición del corazón, con un entendimiento de lo que realmente significa hacer un ayuno. Hay mucha gente que también cree, por ejemplo, que es una penitencia, ¿verdad? Que es una compensación religiosa, y se les olvida que nosotros no debemos nada, ya Cristo lo pagó todo por nosotros. Entonces no es una penitencia ayunar, por eso yo considero que no es un sacrificio. Y sin duda, un ayuno que Dios tampoco toma en cuenta es el ayuno que va acompañado de exhibicionismo, ¿verdad? Y también en Mateo 6, yo creo que él, cuando ayunéis, dice: no pongan cara triste, ¿verdad? No desnuden sus rostros, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa que ustedes están ayunando. Y yo creo que dentro de nuestro círculo, ¿verdad? A veces gente llena de religiosidad, llena de hipocresía, dice: mira, te comparto para que me ayudes a orar, voy a estar ayunando. Ajá. Y uno es como: está bien, te voy a apoyar en oración, pero ¿a cuántas personas le has dicho esto, verdad? Como que quieren exhibirse, como que quieren verse muy espiritualoides para los demás, y realmente no hay una intención correcta, ¿verdad? Es más como: lo voy a hacer, vean, yo lo hago. Entonces, demostrar algo. Ajá, perdón. Bueno, iba a mencionar, lo malo es con las dependencias de las computadoras, ya no recuerdo de la frase, pero se puede encontrar. Es que había unos judíos que vinieron al profeta y dijeron: debemos continuar ayunando como siempre lo hicimos. Y él dice, y Dios responde: realmente estaban ayunando para mí. Como esa religiosidad, estaba haciendo los ritos, estaba haciendo las cosas. Y entonces Dios dice: el ayuno que yo quiero es justicia, las cosas que yo quiero son esto, son el otro, el trato propio de la gente y varias cosas así. Entonces nosotros a veces, si tenemos esa religiosidad de que ando ayunando, y yo a veces me tocó, como director de una agencia misionera, una vez me tocó reclamar a una persona que vino a una conferencia de pastores, dijo: yo estoy ayunando. Dije: usted debe leer Mateo 6. Ok, ¿y leyó Mateo 6? Sí, él comenzó a comer. No es que el propósito era que comen, porque de hecho dejan más para mí si no comen. Pero el propósito es que a veces nosotros, y la cosa interesante de Mateo 6, porque dice, eso es su premio. Dios no responde a eso para nada. Si estás advirtiendo a todo el mundo: es que yo ando ayunando, bueno, eso es el premio, el único premio que usted va a recibir, porque Dios de ese ayuno no le da ninguna respuesta. No lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta. Okay. Isaías 58 es lo que menciona Sam, okay. Respecto al verdadero ayuno. Okay. Hay personas que piensan y que han sido enseñadas a que el ayuno es un arma espiritual, y de hecho cuando hay crisis, ¿verdad? En la vida, y lo he experimentado, a mí me han dicho: ayune porque ese es un arma poderosa en las manos de Dios, el ayuno, y con eso se le va a resolver, ¿verdad? Y entonces encontré una cita que hace don Antonio de la Iglesia de Cristo, y dice: el ayuno no es un mandamiento en el Nuevo Testamento como lo fue en el Antiguo, ¿verdad? Eso ya lo conversamos, sino un poder o una herramienta que está disponible para ayudar a los hijos de Dios, ¿verdad? No debe ser impuesto por un pastor o líder a los demás, sino que cada quien, según su necesidad, deberá hacer uso de él. ¿Qué opinan de esta afirmación? Ya sabemos que el ayuno no es un mandato, ¿verdad? No es una obligación, pero entonces, ¿es un arma espiritual? Puede ser. Explíqueme. Bueno, o explíquenos. El ayuno no está mencionado en Efesios 6, ¿verdad? Parte de la batalla espiritual, no es uno de la armadura, el ayuno no está mencionado. Pero regresamos a la idea de que uno está quieto y puede
y puede escuchar mejor la voz de Dios. No creo que podemos decir, digamos, uno por uno, ¿verdad? Si ayunas un día, echas un demonio, 2 días, 2 demonios. Entonces, algo como eso no aparece en las Escrituras, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ayunan. Es que, mira, la cosa es esto. Cuando una persona no está comiendo, tiene más apertura o sensibilidad a otras cosas que está sucediendo. Entonces, bueno, eso asegurando que no está solamente pensando en comida, ¿verdad? Porque a veces gente está ayunando y la única cosa que está pensando es el cómo van a quebrar el ayuno, pero suponiendo que ya ha pasado esos tiempos, o suponiendo que ya uno ha llegado a un momento donde no tiene ese hambre y no está sintiendo el deseo de comida, pero realmente entonces estamos más alertas, tal vez sería otra manera de ponerlo. Okay. Podemos estar más alertas a la batalla espiritual, la guerra espiritual. Ok. Entonces la persona... Pero para decir que este es como una bala o esto es como una, digamos, para una guerra, yo por lo menos no veo eso en el Nuevo Testamento. Ahorita pienso, ¿verdad?, en que tal vez cuando estamos ayunando, es cierto, estamos pensando en comer, o no en comer, sino qué hambre tengo, ay Señor, ayúdame porque qué hambre tengo. Y pasamos quizás la mayor parte del ayuno pidiendo al Señor que nos ayude porque tenemos hambre, ¿verdad? Pero entendiendo que es una disciplina, es algo que tenemos que ejercitar y por lo que tenemos que esforzarnos y por lo que tenemos que trabajar, tal vez, ¿verdad? Entonces, está bien que una persona tenga los pensamientos, y cómo podría entonces esa persona como dejar el hambre de lado y concentrarse en oración. Bueno, eso depende de la persona. Yo digo porque cuando comenzamos hablando de esas cosas, estamos hablando de tal vez cosas personales que suceden en la vida de uno, ¿no? Es decir, que no hay un versículo en la Biblia que dice hagas esto y ya no vas a sentir hambre, ¿verdad? Para mí lo que funciona es tomando agua, tomando jugo que no tiene azúcar, porque el azúcar activa el estómago. Entonces, si uno puede tomar un jugo natural que no tiene azúcar, no quiere tomar como algo cítricos, como naranjas, algo como manzana o peras o duraznos, algo así. Algún tipo de jugo de ese estilo, por lo menos para mí funciona. Y entonces... Y en cantidad moderada, no me imagino que llenaron esa punta de jugo, ¿verdad? Sí, bueno, la idea es poder concentrarse, ¿verdad? Entonces, creo que el ayuno también es una disciplina, tal vez como oración o otras disciplinas, que a veces lo que viene a uno en primer lugar, creo que es una disciplina muy personal, pero por el otro lado creo que nosotros podemos entender o se puede exagerar mucho, ¿verdad? Las disciplinas y el propósito de las disciplinas. Y lo que viene a mi mente ahorita es el ayuno de los musulmanes. Ese ayuno originalmente era la idea de ayudar a gente pobre, era la idea de sentir un poco que la gente se siente, según tengo entendido, ¿verdad? Pero tengo amigos que trabajan en países árabes y ellos todos me han contado que es el mes donde uno gasta más dinero en comida. Entonces a veces uno pone, y nosotros tocamos eso una vez en una familia que no, nosotros ayunamos, pero comieron como porquitos, ¿verdad? Cuando desció el sol hasta que se levantó.
Entonces uno comienza pensando, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ese ayuno, verdad? Entonces regresamos a la idea de que el ayuno es un tiempo, como mencionó Aaron, es un tiempo de escuchar la voz de Dios. Nos desconectamos, concentramos, lo que nos puede ayudar para enfocar y escuchar la voz de Dios. Muchas gracias. Aaron, ¿qué pasa entonces si un cristiano no ayuna? ¿Qué pasa? Bueno, en mi opinión, él se priva de la bendición de buscar con más intencionalidad a Dios. Como decía Samuels, no es un mandato, el ayunar. Entonces no va a ser condenado, no va a ser juzgado por no ayunar. No, al menos no vemos en la Biblia, ¿verdad? Algún pasaje que nos señale algún tipo de condenación, ¿verdad? Pero sí, definitivamente creo que el que no practica el ayuno, ¿verdad? Porque decide no practicarlo, se priva de buscar de una forma más intencional a Dios, renunciando a una necesidad básica para llenarlo con una necesidad mayor, que es una necesidad espiritual, ¿verdad? No física. Entonces, obviamente el que nunca ha ayunado no lo extraña, pero quien ha ayunado y ha visto, digamos, el beneficio y la respuesta de Dios, la forma en que Dios se revela en medio de este tipo de disciplina, pues definitivamente lo va a seguir practicando, va a anhelar seguirlo practicando. No hay ningún mandamiento en la Biblia para tomar una semana o un fin de semana solo con su esposo o su esposa. Pero no es mala idea, tener unos 2-3 días, tener una semana, ¿verdad? La luna de miel no es un mandato en la Biblia, ¿verdad? Pero no hay nada mal en el matrimonio que uno dice, ¿sabes qué? Este fin de semana voy a poner a un lado todas mis responsabilidades y voy a enfocar en mi pareja. Y uno puede decir, no, es que yo no tengo que hacerlo. Bueno, claro que no tienes que hacerlo. Pero tiene beneficios. Pero tienen beneficios, Una es un esposa buen contenta. tiempo. Sí, entonces eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ajá. No es un mandamiento que tienes que hacerlo, pero el que toma ese tiempo a solos con Dios lo disfrute. Ok, muchas gracias. ¿Qué debería motivar al cristiano para ayunar? ¿Cuál debería ser el propósito del ayuno de un cristiano? O sea, ¿qué lo debería motivar? Obtener esos Regresamos al beneficios. igual, el tiempo Ujú. con Dios, Ujú. escuchar de Dios, acercarse, apartarse para poder acercarse más a Dios y escuchar mejor la voz de Dios. Ok. ¿Qué hace el cristiano? Ya esto lo hemos contestado un poquito. Mientras practica el ayuno, ¿en qué debería pensar? ¿Es un día común y corriente o debería apartarlo? ¿Puedo ayunar mientras estoy en la oficina trabajando? ¿Puedo ayunar mientras estoy en la iglesia sirviendo? ¿O tiene que ser algo como más, no sé, como distinto y apartar este día y yo voy a ayunar mediodía, entonces este mediodía yo no voy a hacer nada, solo me voy a concentrar en Dios? Porque alguien podría decir, bueno, si el ayuno es un tiempo para yo concentrarme en el Señor y todo, ¿y cómo voy a concentrarme? Tengo que resolver 1000 asuntos en la oficina, ¿verdad? Cuéntame un poquito de esto, el que quiera. No, pienso que, bueno, cuando vemos en Mateo 6, da la idea de que esta persona sale de casa y da la sugerencia, bueno, lave su rostro, ¿verdad? Para que la gente no note que usted está ayunando. Entonces, sin duda, el poder apartar el tiempo creo que va a ser mejor, ¿verdad? Sería mejor si la persona logra apartar el tiempo, si logra apartar ese día para estar en casa, si tiene las posibilidades. Creo que va a ser un tiempo todavía más enriquecedor, pero al menos yo lo he hecho mientras trabajo también, y lo que he hecho es que los 15 minutos de café no me voy a sentar con mis compañeros al café, me aparto a algún lugar y hablo con el Señor. La hora de almuerzo no me voy a sentar al comedor con mis compañeros, voy, me meto al carro, salgo a caminar y voy conversando con el Señor, buscando su guía, buscando su dirección para mi vida, buscando que Él me ayude a
a comprender, ¿verdad?, su buena voluntad, y no veo nada de malo en que la persona decida hacerlo así, siempre y cuando los tiempos que siempre destina para suplir su necesidad de alimento, ahora los invierta en obviamente buscar al Señor. Okay. Yo no para mí los ayunos, yo soy a veces bien torpe, entonces yo necesito más tiempo para escuchar al Señor. Entonces, para mí me ha funcionado estar ocupado algunos días hasta que se me quita el hambre. Entonces, después que se me quita el hambre es como después del tercer o cuarto día. Entonces, de ahí en adelante seguro que tengo un tiempo porque ya no estoy enfocando en qué voy a comer, ¿verdad? Entonces, para mí me ha funcionado a veces estar ocupado en algo para no sentir ese deseo de comer, o no estar tan enfocado en comer. Ya cuando el cuerpo está listo para escuchar, y ya cuando yo estoy listo para escuchar, entonces tratar de apartar ese tiempo. Ok. Entonces, el cristiano puede bien concentrarse, seguir con su vida normal. Eso es muy importante, porque mucha gente se siente culpable, ¿verdad? En ocasiones, porque ¿y en qué momento voy a buscar? Es en esos tiempos. Usted en su trabajo fijo va a tener su tiempo de almuerzo, su tiempo de café y su tiempo de desayuno, y son los minutos que usted puede dedicar para concentrarse en el Señor. Y Aaron daba recomendaciones muy importantes. Él decía: salgo a caminar, se aleja, porque se queda ahí de pronto hablando con los compañeros y vacilando, se pierde el propósito, ¿verdad? Se está dejando de comer, y el tiempo que invierte en comer es el tiempo que va a aprovechar o a invertir para alimentarse espiritualmente. ¿Qué pasa con las personas que no pueden ayunar por problemas de salud, que no pueden ayunar de alimento por problemas de salud? Bueno, de hecho, si una persona es un diabético, necesita tener un permiso, o por lo menos hablar con un doctor, o tener cierto cuidado. Yo tengo algunos amigos que eso han sucedido con ellos, y ellos me han mencionado, por ejemplo, comen avena, o aquí en Costa Rica podemos comer arroz y frijoles, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, parte de la idea es que se mantiene el cuidado del cuerpo, pero cuando yo normalmente, ¿verdad? Yo normalmente me siento y digo: ay, qué arroz y frijoles, estoy pensando tal vez en un asado, o estoy pensando en un pescado, o alguna pollo asado, alguna cosa, ¿verdad? Entonces es decir, la idea es, cuando hablamos del ayuno, entonces la idea es que no estamos enfocando en la comida, pero hay que mantener el cuerpo, ¿verdad? El otro parte de lo que sucede cuando una persona come, normalmente toda la sangre, en vez de estar en el cerebro, va al estómago, con razón, propósito de Dios, para procesar la comida. Entonces, no es mala. Entonces, uno no está, digamos, inmediatamente después de algún almuerzo, de alguna cena, no son los mejores momentos para tratar de enfocar. Entonces, pero si uno necesita tener, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que es un diabético, y si él no tiene suficiente azúcar, él no puede pensar, ¿verdad? Entonces el ayuno, por decirlo, le está haciendo daño en vez de ayudando. Entonces sí podríamos hablar de que hay personas que pueden abstenerse, ayunar de cierta manera, pueden abstenerse de ciertos alimentos que les gusta, y que ¿verdad? Que en ese asado, más los asados del profe sabemos que son tan buenos, ¿verdad? Que ya me dio hambre. No estoy ayunando, pero entonces podría privarse de ciertos alimentos y decir: ok, yo voy a comer solamente ensalada, y ¿verdad? Y
es el tiempo que voy a tomar. Sí, sin duda, no creo que Y eso sí para mí sería un sacrificio. Como Para mí también. Sí, sin duda Dios no está interesado en que hagamos algo que atente contra nuestro propio bienestar, ¿verdad? Y como decía el profe, tiene que ser algo responsable, y de hecho se mencionan varios tipos de ayuno. El ayuno total, que la persona se abstiene por completo de alimento y agua, a eso llaman un ayuno total. El ayuno normal, que normalmente se permite tomar líquidos, como nos mencionaba ahora el profesor también, principalmente agua, pero personas toman algunos frescos naturales sin azúcar. Y el ayuno parcial, ¿verdad?, en personas que tienen este tipo de padecimientos, ¿verdad?, este tipo de situaciones de salud, ¿verdad?, gastritis, diabetes, entre otros. Y estas personas, pues entonces se alimentan, ojo, para mantener las fuerzas, no es para llenarse, no para saciar, ¿verdad?, sino que es simplemente para mantener sus fuerzas, para que no haya un desequilibrio, ¿verdad?, para darle una función, en su salud. Sí. Y obviamente lo recomendable es que las personas que tienen este tipo, como decía ahora también el profesor, es que consulten con su médico para ver qué restricciones tienen y qué pueden entonces, qué tipo de alimentos podrían ingerir con el fin de mantenerse simplemente fuertes. Así que si usted quiere ayunar y tiene problemas de salud, puede seleccionar alimentos y preguntarle a su médico qué puede ayunar, ¿verdad? De qué alimentos sí puede prescindir y qué son indispensables. Siendo conscientes de esto que nos decía Aaron, de que no ayunemos para llenarnos, entonces me lleno a pura agua. No tomamos el agua suficiente para mantener el cuerpo hidratado. Comemos la ensaladita suficiente para mantener nuestro organismo bien, no para ser saciados, para así podernos concentrar en la parte del ayuno, en la parte espiritual. Voy a hacer una pausa comercial aquí y vamos a invitarlos a las charlas de apologética. Ya llevamos la primera charla, que era dando el razonamiento de nuestra fe. Estuvo buenísima, hubo mucha gente que nos acompañó y queremos que usted nos acompañe este viernes. Vamos a estar hablando sobre el estado laico, entonces cómo ser cristianos en un estado laico. Así que venga, la entrada cuesta 2.500 colones, participe. Tiene que llamar a recepción, gracias Eduardo ahí detrás de cámaras, tiene que llamar a recepción para anotarse y paga el día del evento. Empieza a las 6:30 de la tarde y termina a las 8:30 de la noche, así que venga, no se pierda esa oportunidad, porque para allá vamos y es bueno que usted sepa en su fe cómo sostenerse en un estado laico. Ahora sí, ¿qué pasa con las personas? No, ya eso lo pregunté. ¿Por qué se ha perdido la práctica del ayuno en la iglesia, en el cristiano? Hoy en día, ¿por qué las congregaciones tampoco ayunan ya en conjunto? Son muy pocas las que hacen un ayuno en conjunto y no se les enseña a ayunar, ¿verdad? Se les habla que deberían ayunar, pero no se les enseña. Una cosa es decir, mira, deberías ayunar, o aquí ayunamos, pero otra cosa es enseñar. Y los cristianos ya no tienen interés en ayunar, ¿verdad? Es como, no es un buen dato, entonces estoy fresco. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que la iglesia contemporánea ha perdido bastante lo que son las disciplinas en general. Tengo un amigo que su papá acaba de morir y él cuenta historias de su papá manejando el tractor en el campo, memorizaba escrituras. Eso, tengo un tío que era un trailero y viajaba por todos los Estados Unidos y él memorizaba libros del Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día pensamos en eso más como algo extraño, ¿verdad? Entonces creo que muchas de las disciplinas, memorizando escrituras, un tiempo devocional con el Señor, ayunando, un tiempo de oración, muchas de las disciplinas que son clásicos, por decirlo así, y que han ayudado a los creyentes a través de los siglos, muchos de esos están yendo a un lado. ¿Por qué? Bueno, eso depende de las razones individuales, ¿verdad? Pero
creo que mucho del enfoque hoy en día no es tanto acercarme a Dios, de que es cómo es lo que Dios va a hacer para mí. El enfoque está en uno, no tanto en Dios. Y son las disciplinas que nos ayudan para enfocarnos en Dios. Es como si Dios fuera nuestro siervo. Sí. ¿Verdad? Quiero que me haga, quiero que me ayude, quiero que esto, quiero. Pensamos que se trata de nosotros y en realidad se trata de Dios. ¿Aló? Sí, alguien dijo alguna vez que a muchos nos gusta gozar de los derechos como hijos de Dios, pero no nos gusta cumplir nuestros deberes. Y es una realidad, porque como bien lo señala el profe, hoy en día, por ejemplo, las reuniones menos asistidas en nuestras iglesias locales son las reuniones de oración, por ejemplo. Y entonces eso enciende muchas alarmas de cómo hemos perdido, ¿verdad?, la disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, no, es una reunión, yo oro en casa. Y realmente estás orando en casa, ¿verdad? Y lo que uno escucha en el día a día es, ¿verdad?, oro en la mañana para que Dios me proteja, para que me vaya bien, regrese en la noche, oro para que Dios proteja la noche, para que nos dé un buen descanso y nos dé fuerza para seguir adelante. Son oraciones, ¿verdad?, muy rutinarias, oraciones que realmente no van más allá o más bien no pasan del cielo raso, tal vez. Yo creo que el ayuno, ¿verdad?, es algo que no se le ha inculcado a nuestras generaciones, ¿verdad? Se ha dejado de enseñar desde el púlpito, se ha dejado de practicar en casa y, ¿verdad?, es muy difícil que la gente por sí misma quiera ver de qué se tratan estas cosas si no tiene alguien que les esté modelando, alguien que les esté instruyendo de la forma correcta. Y creo que a eso se debe la falta de ayuno. Entonces sería importante retomar el ayuno, tanto individual como congregacional. Sí, yo creo que vale la pena que la gente siga teniendo formas de buscar a Dios, de acercarse a Dios, porque al fin de cuentas es lo que todos necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos buscar y conocer su voluntad para nuestras vidas, y todo esto nos ayuda de una forma muy intencional a lograr. Eso me hace pensar que muchas veces envidiamos, ¿verdad?, como cristianos, es que esta persona sí escucha a Dios, ¿verdad? Y mucha gente llega a decirle, hey, usted que sí, que Dios sí lo escucha, ¿verdad? Ore por mí. Y tenemos todos el mismo acceso al Señor. Pero ¿qué tal vez marca la diferencia entre esa persona que puede escuchar la voz de Dios, que va en pos de la voluntad de Dios, a tal vez a mí que no sé ni para dónde agarrar, ¿verdad? Y creo que eso radica en la comunión, ¿verdad? El tener tiempo de comunión con Dios implica practicar las disciplinas espirituales, implica en este caso aplicar el ayuno, porque entonces yo conozco la voz de Dios, puedo conocer su voluntad, puedo dirigirme por donde Él quiere y puedo tener una relación estrecha con Él. Pero para poderlo escuchar yo necesito guardar un tiempo, sacar el tiempo y practicar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Entonces es un llamado a que usted y yo podamos de verdad atender a esto. Ahora estamos hablando de disciplinas espirituales durante un buen tiempo para que usted conozca y sepa realmente cuáles son las disciplinas, cómo puede practicarlas, qué consejos les vamos a dar para que las puedan poner en práctica y usted cuente una historia diferente en un tiempo, inclusive mañana, hoy por primera vez ayuné, ¿verdad? En ese me enseñaron a ayunar. Entonces, que se atreva y que usted, por usted mismo, conozca la voluntad de Dios y conozca la voz de Dios y pueda seguirle como un buen discípulo de Jesús. ¿Qué beneficios obtiene del ayuno congregacional? ¿Qué hay de especial en ese ayuno? ¿Por qué la congregación puede o debe ayunar en conjunto? Yo en lo personal no he experimentado un ayuno congregacional. Y no sé, Aaron, si en la iglesia lo han hecho. No. Lo que encontramos en la Biblia cuando Israel fueron llamados a un digamos, un ayuno nacional o congregacional, es que ayudó
toda la congregación a enfocarse en Dios. Entonces el beneficio, digamos, de si hay un tiempo de ayuno o hay un tiempo de... sería esa idea de que estamos juntos buscando la cara de Dios. Estamos juntos delante del rostro de Dios. Estamos juntos en la presencia de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que se menciona. Y como mencionamos de Esdras, eso era varias personas, no sabemos cuántos, tal vez unos 100 personas o 200 personas que estaban ahí ayunando juntos por 3 días. Y eso era para ayudar a ellos mismos a enfocar y entender que ellos estaban dependiendo de Dios. Yo particularmente en una de las congregaciones que estuve, sí tuve la oportunidad de tener ayunos, tal vez 2 al año como congregación, y sí puedo decir que era un tiempo muy especial, como congregación, pero muy especial no porque pasaba algo extraordinario ahí, ¿verdad? Milagroso, no, sino era por la presencia de Dios, ¿verdad? Por la adoración que surgía en esto que decía Samus, era eso, todos estábamos concentrados en Dios. El punto central de ese día, se ayunaba todo el día hasta las 6 de la tarde y luego se entraba una vigilia y era un tiempo demasiado rico, ¿verdad? Un tiempo para adorar a Dios, todo el día uno concentrado en Dios y juntos adorar era bellísimo, pero bellísimo. Entonces, sí creo que sea bueno y recomendable que las congregaciones ayunen juntos. Es un tiempo también de celebración, donde damos honor y gloria a Dios, donde le adoramos, donde nos entregamos a Él y como congregación rendimos como ese homenaje al Señor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué recomendación, ya para ir finalizando, darían ustedes a quienes nos ven o escuchan, ¿verdad?, para retomar esta disciplina espiritual? ¿Qué consejos, qué motivaciones le darían? Como, no sé, 3, ¿verdad?, consejos, motivaciones o razones por las cuales deben retomar el ayuno o por las cuales deben de empezar a ayunar. Lo que yo diría es, el primer consejo es, bueno, hay algunos que diría, uno es comenzar pequeño, ¿verdad? Es decir, bueno, yo voy a ayunar 40 días, ¿verdad? Entonces, comenzar en algo más pequeño, ¿verdad? Entonces, digamos que va a ayunar tal vez una comida o ayunar un día o unos días, una semana. Es decir, comenzar pequeño y ir acostumbrando al ayuno, ¿verdad? Ver cómo su propio cuerpo reacciona al ayuno. La otra cosa sería es hacer un plan. Y a veces nosotros, no creo que a veces pensamos en eso, pero hay tiempos, por ejemplo, en la vida que cosas suceden. Entonces vamos a decir que ciertos tiempos del año hay graduaciones, hay fiestas, no sería bien decirle a su cónyuge, bueno, no puedo salir a celebrar el aniversario porque estoy ayunando. ¿Verdad? Entonces uno comienza pensando cuándo es que puedo apartar un poco de tiempo sin mucha disrupción, por decirlo así, a la vida, ¿verdad? Entonces hablamos de eso cuando hablamos de querer escuchar a gente. Hacemos un plan para prosperar. Entonces, ¿cuáles son algunos? ¿Cómo puedo minimizar las distracciones y responsabilidades en mi vida en ese tiempo? Y entonces uno puede pensar, ¿verdad? En cuáles tiempos libres tengo, o cuáles puedo yo tomar el control de. Para mí como pastor, cuando fui pastor, tenía ciertos días que era más fácil, ¿verdad?, tomar esos días libres que otros. Entonces, y entonces esos son los días que uno sabe, bueno, yo puedo apartar esto y esto, o puede planear para el futuro, ¿verdad? Digo, bueno, en 2 semanas voy a apartar esto, entonces digo a la gente, no me agendas nada para estos 2 de aquí en adelante, o yo puedo ver. Es decir, que pensarlo y planearlo
y para poder ejecutarlo, ¿verdad? Entonces tal vez un tiempo cuando tiene menos cargas, menos responsabilidades, no es bueno pensar en ayunar si va a ir a una caminata, ¿verdad? O un maratón o sí. alguna cosa así. Ok, muchas gracias. No sé qué consejos tiene Aarón. Sí, tal vez la importancia de apartarse, ¿verdad? Y va muy de la mano con la planificación que nos menciona el profe, porque, bueno, dice la Biblia en Salmo 46:10, estén quietos y contemplen que yo soy Dios. Yo creo que una forma de estar en quietud es por medio del ayuno. Otra recomendación que yo les haría es ejercítense en la oración, ¿verdad? Porque si vamos a invertir tiempo en ese día buscando al Señor en oración y no tenemos la disciplina de orar, pues probablemente después de 5 minutos ya no tengamos nada que decir. Ya más bien se puede volver algo tedioso o frustrante. Entonces hay que ejercitarse en la oración, porque vamos a someternos a tiempos de oración. Obviamente pueden haber otros elementos, ¿verdad? Si alguien quiere adorar al Señor, cantarle al Señor en medio de su ayuno, puede hacerlo. Puede haber lectura de la Biblia, como nos decía también el profesor. Puede haber meditación, ¿verdad? Hay que estarse ejercitando en las otras disciplinas que van a acompañar el ayuno. Y bueno, definitivamente hay que pedirle guía al Espíritu Santo, ¿verdad? Al fin de cuentas, creo que si uno decide ayudar medio día o un día o 2, 3 días, 7 días, tiene que ver también con cómo el Señor nos guíe, ¿verdad? Al fin de cuentas se trata de eso, de que el Señor ponga en nosotros, ¿verdad?, tanto el querer como el hacer, y que nosotros seamos obedientes y dispongamos nuestros corazones, entendiendo que lo necesitamos. O sea, si no nos motiva el saber que nosotros necesitamos a Dios, Dios no necesita que nosotros ayunemos. Los que necesitan ayunar para buscar al Señor somos nosotros. Si eso no nos motiva para ejercitarnos en una disciplina como el ayuno, pues entonces difícilmente algo puede hacer. Muchísimas gracias. De verdad fue lindísimo compartir con ustedes hoy ese tema, esta disciplina espiritual. Vamos a estar hablando más una vez al mes acerca de disciplinas espirituales. Vamos a ayudarnos a tomar esto, a retomar esas disciplinas y a practicarlas, y vamos a estarle dando recomendaciones, vamos a estarles explicando qué son las disciplinas, en qué consisten, para que ustedes puedan practicarlas con conciencia y realmente puedan hacer un buen uso de ellas y puedan tener otras maneras de acercarse a Dios, de escuchar su voz, de conocer su voluntad. Muchísimas gracias, Aarón, por estar con nosotros. Esperamos tenerlos en otro momento. Fue lindísimo que pudiera compartir con nosotros. Muchas gracias al profe, muchas gracias siempre, ¿verdad? Por estar aquí, por el tiempo que saca para compartir con nosotros. Y a ustedes que nos ven o que nos escuchan también, muchísimas gracias por sacar ese tiempo para edificarse, para alimentar su espíritu, para conocer de Dios, para enriquecerse. El seminario tiene las puertas abiertas para usted. En septiembre tenemos matrícula, así que véngase, aparte del seminario, aprenda y lleve un curso de 4 meses de disciplinas espirituales, donde va a poder aprender un montón más, va a poder practicarlas y va a poder hacer un mejor uso de ellas. Tenemos cursos de certificado que empiezan ya este mes, ¿verdad? Agosto. Ajá. Entonces matricúlese en un curso de certificado, llévelo ahí, cuesta 20,000 colones. Invierta en su vida espiritual, invierta en su relación con Dios, que es una de las mejores inversiones que tenemos. Un saludo a todos los que nos están viendo hoy, no en un programa en vivo, en un programa grabado, pero igualmente les agradecemos su audiencia y su participación. Les mandamos un abrazo del seminario y muchísimas gracias, que el Señor les bendiga montones. Como se sepa, formando siervos conforme al corazón de